Muy buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes a presentes en general. Bueno, esta oportunidad yo les voy a hablar sobre el uso del amperímetro y el voltímetro, una corriente continua, ¿no? Bueno, el curso a desarrollar es Laboratorio de Circuitos de Análisis 1, ¿no? Bueno, mi nombre es Miguel Alcides Muñoz Huaca, con código estudiantil 18 11 60 20 04. Bueno, vamos a comenzar a exponer lo que es calcular el amperímetro y el voltímetro en un circuito continuo, ¿no? Una corriente continua. Bueno, primeramente vamos a explicar la exposición, vamos a comenzar la exposición explicando sobre los elementos que posee dicho, dicho, dicho parámetro, ¿no? Bueno, tenemos dos elementos a exponer. La primera sería el amperímetro y el segundo el voltímetro, ¿no? Bueno, cada uno su respectiva función y por ende tenemos por último el símbolo eléctrico referente al amperímetro y al voltímetro, ¿no? Bueno, ¿qué es el amperímetro? Su función básicamente es un instrumento utilizado para medir la intensidad de un circuito. Entonces, el voltímetro, básicamente su función principal es, es medir la diferencia potencial entre un punto de un circuito. Bueno, es decir, entre un punto y otro punto, ¿no? Se toma dos puntos del circuito para medir el voltaje que hay en el circuito, ¿no? Bueno, básicamente estos dos elementos tienen su símbolo eléctrico. En el amperímetro, ¿qué observamos? Su símbolo se representa con A, ¿no? Nos identifica amperios. Y referente a voltímetro, tenemos un símbolo que se representa con V. Básicamente, el significado es voltaje, ¿no? En pocas palabras, el amperímetro nos ayuda a calcular la corriente que sumerge o que hay en el circuito, ¿no? El voltímetro nos permite ayudar a encontrar el voltaje de una resistencia. Entonces, ahora, este es el equipo que se utiliza para calcular estos valores, ¿no? Que es del amperímetro y voltímetro. Este es el equipo que nos permite calcular. Bueno, básicamente el cálculo se puede desarrollar en dos formas. Uno, utilizando el equipo. Dos, utilizando de forma manual, ¿no? ¿A qué me refiero con forma manual? Vamos a realizar la medición en forma tradicional, básicamente haciendo cálculos. En cambio, aquí con el equipo, básicamente ya no se utiliza los cálculos a mano escrita, ¿no? Básicamente tú vas a agarrar el cable rojo, el cable negro que identifica positivo y negativo, tú lo colocas en el circuito y básicamente nos bota en el equipo, sabe que el amperímetro es de tanto, ¿no? El voltímetro es de tanto. Ya no es necesario hacer cálculos, ¿no? Pero en forma tradicional, sí se requiere. Tenemos que seguir pasos a paso para calcular el amperímetro del circuito, el voltaje que hay referente a una resistencia, ¿no? Bueno, ahora vamos a explicar lo que viene a ser el voltímetro, ¿no? ¿Qué es el voltímetro? El voltímetro básicamente mide la diferencia en voltaje entre dos puntos, como le dije anteriormente. Es decir, con el voltímetro vamos a medir primeramente aquí. Se mide entre este punto y este punto, ¿no? Dentro de este punto de aquí vamos a calcular el voltímetro, ¿no? Se mide el voltímetro. En pocas palabras, vamos a calcular el voltaje, ¿no? Se va a calcular el voltaje. Ahí está. Entonces, también dice que se debe conectar en paralelo por la porción del circuito
sobre lo que se requiere realizar la medida. Debemos de poner básicamente, si queremos medir la resistencia, voltaje de una resistencia, debemos de colocar para medir en serie, ¿no? No se puede medir en paralelo, de ninguna manera. También nos dice que un voltímetro se conecta en paralelo para medir el cambio de voltaje al atravesar un elemento de circuito, ¿no? Como he explicado anteriormente, que se coloca en un determinado circuito para calcular su voltaje que atraviesa por el circuito, ¿no? Un voltímetro se conecta siempre en paralelo con la parte del circuito donde se quiere medir el voltaje. Ese es opcional. Bueno, referente a lo que viene a ser el amperímetro, nos dice que es un instrumento también para medir la corriente en amperios, como los he explicado anteriormente, que el amperímetro nos ayuda, nos facilita a calcular la corriente que fluye por el circuito, ¿no? Básicamente, por este circuito no sabemos cuál es la corriente que hay. Entonces, con un amperímetro podemos calcular la corriente que viaja por este circuito, ¿no? Y aquí tenemos el símbolo que identifica el amperímetro, ¿no? Bueno, también nos dice que se debe de colocar en serie con la rama a medir y se debe tener muy baja resistencia para evitar una alteración significativa de la corriente que se va a medir. ¿Qué quiere decir? Que si vamos a querer medir un circuito con un amperímetro, se tiene que tener en cuenta que la resistencia tiene que ser no muy elevada, tiene que ser previamente baja, ¿no? ¿Para qué? Para no tener alteraciones más adelante. Un amperímetro se conecta en serie con la resistencia para medir la corriente que la atraviesa. Básicamente el amperímetro nos va a poder facilitar para el cálculo de, no sé, si es que no tuviéramos si es que no tuviéramos la corriente del circuito, utilizamos el amperímetro, nos facilita calcular la corriente del circuito, ¿no? Bueno, a continuación vamos a explicar medidas referente a voltímetro y referente a amperímetro, ¿no? Bueno, el amperímetro se coloca en serie, como he explicado, que valga la redundancia, el elemento de interés del circuito mide la corriente que atraviesa el elemento con un mínimo cambio en esta corriente, ¿no? Bueno, básicamente aquí observamos una fuente de tensión y aquí sigue el circuito y nos encontramos con un amperímetro, ¿no? Que básicamente nos ayuda a calcular la corriente que hay en el circuito. Entonces, que se identifica con un I, ¿no? Con una I nos identifica la corriente. Y sigue el circuito y llega a una resistencia, ¿no? Al llegar a una resistencia, nos habla también de una B. ¿Qué es esta B? Esta B es el voltaje referente a esta resistencia, ¿no? Bueno, el voltímetro, como lo he explicado anteriormente, que valga la redundancia, nos sirve para calcular la tensión o el voltaje referente a una resistencia, ¿no? Y aquí lo observamos, que básicamente se le considera, su símbolo es su simbología es la V del voltímetro, ¿no? Y finalmente ya cierra el circuito, ¿no? ¿Y cómo calcular resistencia si es que tuviéramos un valor de voltaje y un valor de la corriente, ¿no? Bueno, básicamente utilizamos esta fórmula, la fórmula de Ohm. Es resistencia será igual a voltaje sobre ¿quién? Sobre la corriente que sumerge en el circuito, ¿no? Bueno, ese sería todo referente a la medición de voltímetro y amperímetro
una corriente continua, ¿no? Muchas gracias.